Kaixo egunon. Bueno, yo soy Ainhoa Zurmendi, soy consultora deportiva y voy a ser vuestra profesora de actividad física desde la perspectiva de género en el máster. Bueno, este submódulo que vais a desarrollar tiene fundamentalmente tres partes, diríamos, ¿no? En una primera parte hablamos sobre la actividad físico-deportiva desde la perspectiva corporal, ¿no? ¿Qué obstáculos ha habido a lo largo de la historia para que las mujeres se incorporen a la práctica de actividad físico-deportiva? Todos los mitos existentes en cuanto a nuestras capacidades y cómo eso ha servido de alguna forma para socialmente obstaculizar nuestra incorporación en el ámbito deportivo, nuestro placer a través del cuerpo, nuestro desarrollo motriz, etcétera, ¿no? En una segunda parte hablaríamos de cuáles son los datos actuales, cuál es la situación actual, cuáles son los obstáculos o las barreras que las mujeres tenemos que afrontar en el ámbito deportivo como tal, ¿no? Fundamentalmente se habla del ámbito deportivo tradicional, digamos, que viene desde los años 80 en la creación de los clubes deportivos, que es un ámbito con grandes resistencias al cambio y que encontraremos muchos obstáculos para las mujeres en diferentes estamentos, digamos, como deportistas, como gestoras, o presidentas en puestos de toma de decisiones, como árbitras, como entrenadoras. También hablaremos de los motivos que llevan al abandono de la práctica deportiva, que tradicionalmente se ha explicado a través de experiencias personales, ¿no? Como que a nosotras no nos gusta esto del deporte o no nos gusta la competición o que es incompatible con otros ámbitos de nuestras vidas, ¿no? Como si fueran los estudios, el trabajo, etcétera, que también son grandes mitos. También hablaremos de otro tipo de práctica deportiva que tiene que ver más con el desarrollo motriz y todo lo que estaba diciendo al principio, ¿no? Del placer a través del cuerpo, pero en contacto con la naturaleza, el empoderamiento del espacio, que son aspectos que quizás hasta ahora no se han trabajado tanto teóricamente, pero que ahora hay una gran irrupción de las mujeres en cuanto a eso mismo, ¿no? Empoderarnos en el espacio, disfrutar en el espacio público, porque tradicionalmente sí que se nos ha relegado más a un espacio privado también para la práctica deportiva. Entonces, analizaremos, intentaremos que haya bastantes vídeos que sea de forma amena, y esa sería la segunda parte. Y en tercer lugar, trabajaremos un poco el tipo de herramientas que existen actualmente, tanto herramientas como medidas institucionales o legales, digamos, cuál es el marco legal existente actualmente para erradicar la desigualdad en el ámbito del deporte, para fomentar la igualdad de mujeres y hombres, eliminar todas las situaciones, estos obstáculos que hemos ido identificando en la segunda parte, ¿no? Y veremos que hay un marco normativo bastante interesante, pero que requiere un mayor desarrollo, ¿no? Y por otra parte, yo creo que cada vez tenemos más herramientas con las que podemos contar para establecer medidas o hacer políticas de igualdad en este ámbito, ¿no? Hablaremos, por ejemplo, la guía para la prevención del acoso y el abuso sexual en el deporte. Hablaremos de otra guía que existe para el desarrollo de planes de igualdad en federaciones deportivas. Hay guías sobre la comunicación igualitaria en el deporte, ¿no? También son guías que, a pesar de que existen en otros ámbitos de la igualdad, en otros ámbitos sociales están más desarrollados, en el ámbito del deporte son relativamente nuevos y en estos momentos estamos tratando de que se implementen. Así que más o menos ese va a ser el plan. Espero que lo disfrutéis y nada, ánimo y nos vemos pronto. Eskerrik asko, agur.